Bereziki Gipuzkoako lehen diputatu nagusi ordea, lagunak, kideak, jaun-andreak, mila esker hemen izateagatik eta eskerrik asko konbite honengatik. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que después de todo lo dicho, pues yo casi podría decir que, bueno, pues que ya está, ¿no? Pero bueno, ya que había hecho el esfuerzo de preparar la charla, pues sí que me gustaría tal vez retomar algunos de los temas que se han mencionado desde una perspectiva un poquito más de la ciencia, de la educación superior, de la investigación, como nos comentaba antes Aitor. En diciembre recibí un email de mi buen amigo Avibarrés, Antxon Olabe, que está aquí con nosotros, reputado economista ambiental que ha colaborado en este proceso, en el que, bueno, pues un poco me tanteaba a ver si estaría dispuesto a venir aquí, y la verdad es que le agradezco mucho el que sugiriera mi nombre y, bueno, a la Diputación que haya tenido a bien invitarme, ¿no? Es un proceso sumamente interesante. Se ha planteado a escala de Guipúzcoa, pero el reto, con independencia de que estemos hablando de un territorio de 700.000 habitantes en un planeta de 6.000 millones, o sea que somos algo así como ¿cuánto? Un porcentaje muy pequeño, os dejo hacer la cuenta, cuántos ceros, ¿no? Nos separan, ¿no? en esas dos escalas. Creo que es una reflexión que es tremendamente interesante y, desde luego, a mí como matemático, como científico, me ha resultado muy estimulante. Además, como ha dicho Aitor, yo soy de Eibar y, claro, los de Eibar nunca decimos que no, O sea, siempre, no sé si alguien conoce a alguien de Eibar que alguna vez le haya dicho que no a algo. Sí, los de Eibar siempre decimos que sí, ¿vale? Y entonces aquí estamos. Para mí, además, pues de alguna manera es una manera de volver a casa. Tuve, después de un periplo largo, como es habitual en los científicos, la oportunidad de volver a Euskadi, y me siento muy orgulloso de ello, gracias a un esfuerzo importante, que significa también que antes de que nos pusiéramos a organizar las ideas y planificar el futuro, ya hubo quienes tuvieron algunas visiones de cómo este debería de ser, ¿no? Gracias a la Fundación Vasca de la Ciencia, impulsada en su momento por el Departamento de Educación del Gobierno vasco, en el que también participaron algunos guipuzcoanos como Alberto Anzoátegui, pues, o Mari Carmen Gallastegui, ¿no? Pues tengo el placer de estar aquí trabajando en esta ocasión en Bilbao, ¿no? Y el contexto, como se ha dicho, pues es un contexto desordenado, de una cierta rebelión numérica, ¿no? Hay cosas que hasta ahora eran inmutables y que de repente han cambiado. Hasta los pisos pueden llegar a bajar de precio, no en San Sebastián, pero sí en todo el resto del mundo. Entonces estamos en un escenario muy complejo y ya se nos habla de cambio de modelo. Ya todo el mundo dice, no, es que hay que cambiar de modelo productivo, de modelo económico, de modelo político. Y claro, la verdad es que entonces los científicos, los matemáticos decimos, bueno, por fin, ¿no? Ya por fin han venido a nuestro terreno, ¿no? Nosotros llevamos siglos hablando de modelos. De eso se trata precisamente en la ciencia, ¿no? Y los modelos son indispensables, son efectivamente como las reglas de juego, de un juego de sociedad, ¿no? Las fichas por sí solas, los dados, no dicen cómo hay que jugar, hay que leer las instrucciones. Eso es un modelo, es una forma, son unas reglas de juego para combinar ingredientes, porque los mismos ingredientes y los mismos mimbres pueden dar resultados distintos y, por tanto, los mismos números, los mismos 700.000 guipuzcoanos, como antes nos explicaba Daniel, organizados de maneras distintas, podemos tener resultados tremendamente distintos. Pero claro, el tema es complejo. De repente nos encontramos en ese apasionante pero novedoso mundo de interacción entre las ciencias, en particular las matemáticas, la teoría de sistemas, a la que antes también se hacía referencia, y las ciencias sociales. Y claro, las ciencias sociales son complicadas, En matemáticas, en física, en ciencia en general se llevan siglos, desde los pitagóricos, intentando analizar y analizando con cierto éxito la naturaleza, y por eso somos capaces de construir edificios, construir telecomunicaciones, viajar en avión, cruzar océanos, ir a la luna. Pero claro, cuando hablamos de ciencias sociales nos topamos ya con la psicología de los individuos, ¿no? Y la psicología de los pueblos, Y ahí todo resulta mucho más impredecible. Y efectivamente vivimos en un laberinto. En estos momentos parece como si alguien hubiera retocado las reglas del juego, ¿no? Como si hubieran hecho trampa en esos
en esos laberintos de Escher, ¿verdad? Esos dibujos fantásticos que realmente uno pasaría horas contemplando, ¿no? En el que ve la paradoja de cómo puede ser que en ese edificio que todo el mundo va para arriba, de repente la gente acabe abajo, ¿no? Se ha roto alguna regla de la geometría euclidia en la que estamos acostumbrados a vivir y, por tanto, el resultado final no es el que nadie esperaba. De hecho, en estos días se observa hasta qué punto gobernar es complejo, ¿no? El propio Obama, que hace un año fue elegido con un entusiasmo planetario, de repente tiene serias dificultades y nadie sabe muy bien por qué. Cuando yo pregunto a los americanos ¿y por qué Obama ahora de repente ya no es popular? Porque para nosotros sigue siendo igual de talentoso, ¿verdad? Y dicen, no, es que claro, prometió mucho y no ha hecho nada. Que es que la gente esperaba que en un año Obama le diera vuelta a la economía, resolviera todos los desequilibrios sociales de la sociedad americana y además restableciera la paz y la amistad y la fraternidad con todos los enemigos que los Estados Unidos de América se han ganado a lo largo del mundo. Estamos en un mundo tremendamente exigente y rodeado de ciencia y de tecnología. La ciencia representada en ese árbol de la ciencia y la tecnología en ese dedo robótico, ¿no? La ciencia, que es posiblemente una de las cosas que nos hacen más humanos. Si algo nos hace humanos es nuestra capacidad de comunicarnos y nuestra capacidad de construir edificios intelectuales, como es la ciencia, un conjunto de conocimientos basados en la observación y que nos permiten entender, analizar el mundo y deducir leyes generales. Y la tecnología, que es ese complemento en el que en Guipúzcoa somos tan expertos, ¿verdad?, que es el de utilizar toda esa herramienta científica para añadir algo más, y es la capacidad de reproducir la naturaleza. El ejemplo más notable tal vez sea el de la robótica, ¿no?, que es la ciencia, la tecnología de reproducir el comportamiento de los humanos y de la naturaleza a través de las máquinas. Y en ese complejo escenario pues nos cabe plantearse, ¿el reto es individual o es colectivo? Por eso la ponencia se titulaba Ciencia, aventura personal, pero también reto colectivo. ¿Es individual o es colectivo? Miremos un poco atrás. Si miramos atrás cuál ha sido el recorrido de la ciencia, veremos que hay grandes héroes, ¿no?, como Leonardo da Vinci. Ya el gran Leonardo ya dijo, no hay certidumbre allá donde no se pueda aplicar el lenguaje matemático. Y el año pasado fue el Año Internacional de la Astronomía en honor a Galileo Galilei, porque hacía 400 años que había construido su telescopio y fue el fundador de la ciencia moderna, en el que dijo, el método de la ciencia ha de ser observación de la naturaleza a través de la tecnología y elucubración, reflexión para deducir las leyes generales. Fue el que dijo, el que hizo popular la frase ya tan manida de que la ciencia, el universo, está escrito en lenguaje matemático. Newton, posiblemente el científico más grande de toda la historia, padre de la física, matemática moderna, la ley de la gravedad, fue también el que reflexionó diciendo, el universo tiene una cierta coherencia interna. Y venía a darle la razón a Galileo. Es por esa coherencia interna que no entendemos que somos capaces de ponerle fórmulas a las cosas, ¿no? Y fue también el que popularizó aquella famosa frase del erudito del siglo XII que decía que si vemos más lejos es porque siendo pequeñitos, siendo enanos, estamos situados a hombros de gigantes. El propio Einstein, que revolucionó el mundo con su teoría de la relatividad, nuestra manera de concebir el universo y esa especie de simpatía contagiosa, fue también él el que dijo que era sorprendente hasta qué punto las matemáticas, una pura invención de la mente humana, eran capaces de reproducir de manera fiel lo que la naturaleza nos expone. Cada uno de ellos, por tanto, dio un pequeño paso, pero que han sido gigantescos pasos para la humanidad. Han supuesto, de repente, focos que se encienden en nuestra trayectoria como humanos y que ya nunca más se han vuelto a apagar. Entonces, la ciencia y la tecnología son, pues, como ese pequeño Tour de France, ¿verdad? Esa pequeña carrera en el que uno tras otro todos hemos ido aportando un pequeño grano de arena para construir ese gran edificio intelectual al que antes aludía.
Algunos de los que hemos dicho son muy conocidos por todos. Están asociados normalmente a las ciencias experimentales, a las ciencias duras, pero lo mismo ha ocurrido en otros ámbitos. Esta es una foto de Claude Lévi-Strauss, que hace poco fallecía, con 100 años ya. Poco a poco los científicos empiezan a aparecer en la prensa, aunque solo sea cuando fallecen o cuando le dan un gran premio, ¿no? Claude Lévi-Strauss, por supuesto, lo hizo mucho antes. Fue el inventor de la antropología moderna. En los años 30, con una sólida formación adquirida en la escuela francesa, y eso nos hace reflexionar también en otros temas que se han mencionado, como la necesidad de una formación avanzada, sólida, se fue a Brasil en los años 30 a las tribus amazónicas y fue allá donde acuñó la nueva antropología. Fue él el que se dio cuenta que la evolución de las sociedades estaba más basada en la interacción que en la herencia. Por tanto, la ciencia es una gran aventura personal, pero también es un reto colectivo. Ahí vemos una foto de un congreso de científicos en el que está el joven Einstein ahí a la derecha, que todos reconocemos. Y lo es cada vez más porque los problemas que aborda la ciencia son cada vez más complejos y, por tanto, necesitan de aproximaciones más multidisciplinares. El cambio climático, por ejemplo, no lo pueden resolver simplemente los meteorólogos o los climatólogos. Necesitan de la acción concertada de toda la sociedad en general. Fue Mandela, el gran genio que supo poner el cascabel al gato del apartheid a base de mera inteligencia, que dijo que para que un pueblo salga adelante, para que un gran problema pueda ser resuelto y abordado, hace falta primero identificarlo bien y después ser tremendamente pragmático. Por eso Mandela no tenía ningún inconveniente en jugar a las cartas con sus carceleros, ¿verdad? Y nosotros uno de los retos que tenemos es el de la educación, ya se ha mencionado antes. Y en la educación hay al menos dos aspectos que a mí me gustaría subrayar. Por una parte, ese analfabetismo numérico en el que estamos acostumbrados a vivir, que es paradójico. Nunca la sociedad había sido tan científica, tan numérica, y sin embargo la gente demostraba más desapego hacia las ciencias, incluso los jóvenes, ¿verdad? Y por otra parte, el tema lingüístico. Ni hemen erderaz egiten ari naiz, bestela, euskeraz hasiko banintz, hemengo erdiak ez lukete ulertuko, eta euskeraz eta erderaz egingo banu, daukaten ordu erdi hau ez litzateke nahikoa izango, ez? No vivimos en un país bilingüe, no es verdad. El euskera sirve para hablar, yo suelo decir, hombre, alguno dirá que soy un poco exagerado, pero es que los de Eibar somos así. El euskera sirve para hablar con la ma, para los que aún la tienen, con la hija, si alguno la tiene, y con el perro, ¿vale? Entonces tenemos que avanzar, tenemos que hacer una apuesta honesta. No vale decir que ya está, que ya se ha hecho suficiente esfuerzo. Se puede parar aquí, no hay ningún problema, pero debemos de ser honestos, ¿no? Si queremos vivir una sociedad bilingüe, las sociedades bilingües son las que son bilingües. Cuando uno va a Finlandia, que antes he mencionado, allá sí que es una sociedad bilingüe. Uno puede hablar con la gente en finlandés, si uno sabe, que no es nuestro caso, ¿verdad?, para la mayoría de los que estamos aquí, y si no, lo puede hacer en inglés, ¿no? No es el caso en Euskadi. Entonces, la educación tiene dos grandes retos, y esto del bilingüismo yo creo que debería hacernos reflexionar mucho, porque sí que en esto hemos en gran medida fracasado. A mí me sorprende mucho ver gente joven que llega a nuestro centro a hacer una tesis doctoral, que ha hecho la selectividad en euskera, que ha hecho la carrera en euskera y con 25 años te dice, oye, casi vamos a hablar en castellano porque es que no me siento cómodo. Dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y esa es la realidad. Por tanto, cuando se habla desde la política, a mí me parece muy bien que se opine lo que se quiera, pero cuando se habla de la política, desde la política, de los modelos educativos, sí que me gustaría que hubiera un poquito más de honestidad a la hora de reconocer que hay un idioma que es absolutamente mayoritario y que necesita de muy poca protección porque ya el gran hermano Estado se encarga de él, y sin embargo hay otro que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en estos últimos años y que es de agradecer a todo el mundo, incluso al gran hermano Estado, el haber abrazado el euskera dentro de su sistema educativo, que no haya sido objeto de una consolidación, ¿verdad? Y lo digo esto no desde la política, ni mucho menos, sino desde la ciencia. La ciencia ya, a principios del siglo XX, desarrolló los modelos de Lotka, Volterra, dos científicos independientes que se empezaron a plantear porque ha habido corrientes, ¿verdad? Y a principios del siglo XX ya, pues ese darwinismo empezaba a calar
en las ciencias más duras como las matemáticas y se plantearon, ¿se pueden escribir los modelos para la evolución de diferentes comunidades que coexisten, depredador-presa? Y sí, se pueden escribir. Y el resultado es bien conocido. David tiene muy poquitas posibilidades de sobrevivir frente al pisotón de Goliat. Entonces, en este mundo de la globalización, desde luego, creo que es absolutamente pertinente y legítimo que los colectivos, en particular Guipúzcoa, reflexionen de manera proactiva sobre cuál queremos que sea nuestro futuro, sin caer, digamos, en el puro laissez-faire, sin tampoco luchar contra él, porque el fenómeno de la globalización está aquí para quedarse y todos tenemos que saber convivir con él. El futuro no va a ser igual que el pasado, afortunadamente, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo de manera proactiva. Y tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos una sociedad llena de gente emprendedora, capaz, audaz, trabajadora, solidaria, dispuesta a la cooperación y en el pasado algunos ejemplos de éxitos innovadores. En su momento fueron, volviendo al tema del euskera, pues las icastolas, ¿verdad? Que hace 40 años así surgieron de manera casi espontánea de la iniciativa ciudadana, pues para tapar una laguna que en aquel momento la gobernanza no estaba cubriendo. Y ese éxito yo creo que se puede trasladar perfectamente a lo que es un diseño de país de futuro, como lo que estamos haciendo hoy. Y entonces ya, para concretar un poquito, y siguiendo la idea de Mandela, ¿cuál es la pregunta? Entonces, normalmente escuchamos hablar de las grandes instituciones de la enseñanza superior, por ejemplo, la de Cambridge, que antes decíamos, o vemos cada vez con más frecuencia rankings, y nunca estamos en los rankings. Sin embargo, y ahí hay un consenso generalizado, se ha mencionado en las ponencias anteriores, también lo decían recientemente en un foro en el que se reunían los líderes de las grandes empresas vascas, BBK, Iberdrola, Petronor. La conclusión era común. Un país, para ser líder internacional en el ámbito de la innovación, necesita de tres cosas. Uno, un buen PIB, que tenemos. Dos, una buena inversión en I+D. Estamos en ello, como demostraban las transparencias que nos han presentado antes. Tenemos mucho que recorrer, estamos por el 2%, el objetivo europeo está en el 3%, pero avanzamos a buen ritmo. Y tres, se necesita luego tener los buques, digamos, que sean capaces de ser percibidos por todo el mundo, y eso nos falta. Cuando miramos las listas de las grandes instituciones no estamos ahí. No tenemos ni el MIT, ni el Caltech, ni Harvard, ni Cambridge, ni Oxford en Euskadi. Y por eso me gustaría que una de las pequeñas aportaciones a hacer aquí, de las pequeñas propuestas que tenía, fuera la de que pensáramos si realmente en este mapa de la ciencia y la tecnología en Euskadi, que es muy rico y en el cual tenemos las universidades, tenemos los BERS, como el centro Beckham, tenemos los centros de investigación cooperativa, como aquí en Donosti el Biomagune o el Nanogune, tenemos centros tecnológicos que todos conocemos, tenemos una gran red de parques tecnológicos, de centros universitarios en el campus de Baeta y otros, la Universidad Mondragón, la UNED. Sería larguísimo contar. Es realmente sorprendente cuando uno se pone a ver en la web todo lo que puede llegar a ver en Guipúzcoa cuando somos solo 700.000 habitantes. Sería un pequeño barrio de Pekín, ¿verdad? Todo lo que tenemos es realmente sorprendente. Algo quiere decir todo eso. Pero nos falta también, tenemos un montón de empresas que son referencia mundial, como puede ser, CAF en Beasain, por decir una, que hace los mejores trenes, los más innovadores, que se usan en las redes de transporte de alta velocidad de todo el mundo, por decir una de muchas otras empresas que hay en Guipúzcoa y que están haciendo una apuesta fuerte en el I+D y que están recogidas en esa base de datos, ¿no? Decía, los parques tecnológicos. Tenemos incluso esos esfuerzos que se han hecho, muchas veces yo creo subestimados, por ejemplo la Udako Euskal Universidadea o el UIAR, que han hecho una ciencia y una divulgación científica de gran calidad y que han hecho posible que hoy en las universidades
se estudie en euskera, fruto de esfuerzos acumulados durante 50 años. Y gracias a todo eso estamos ahí. Esa es nuestra identidad en el ámbito de la innovación. Cuando miramos el mapa está claro a qué corredor pertenecemos, ¿no? Es un corredor que habla francés, inglés, alemán, ¿verdad? Pero todavía nos falta, todavía no estamos en ese rojo más intenso, ¿verdad?, de los países nórdicos, todavía nos falta un poquito. Y el reto es europeo. Erasmus, todos ya hemos visto, porque somos profesores, porque tenemos hijos o porque hemos oído que los jóvenes cada vez se mueven más a través de los programas Erasmus. Bolonia nos va a traer una gran unificación. Cada vez va a ser menos distinto estudiar en Donosti o estudiar en Zúrich, ¿verdad? Pero eso va a ser así a nivel de la carrera. Tal vez a nivel de los másters, de los posgrados, de los doctorados, es ahí donde podamos dar la campanada. Pero para eso necesitamos una herramienta consensuada, bien diseñada y bien construida, que podría ser esa escuela vasca de posgrado, de excelencia internacional, que todavía no tenemos. Y desde luego el reto es internacional. Todos sabemos que el futuro es de los más audaces y el futuro se escribe en tecnología, que viene de la mano de la ciencia y viene de la mano de las ideas, de las personas creativas que surgen de manera un poco imprevisible, pero siempre en aquellos lugares donde se ha cultivado la huerta, ¿no?, la huerta científica. Tenemos grandes retos, además del de crear tal vez esa escuela genérica de posgrado. Aquí en Euskadi tenemos, como en todas las demás sociedades avanzadas, el reto de la salud. Hemos ganado en los últimos 50 años 20 años a la esperanza de vida, pero claro, la naturaleza no permite que le hagamos trampa y nos devuelve enfermedades nuevas, ¿no?, como el Alzheimer. El cerebro, que es nuestro gran aliado, es la máquina más perfecta, ¿verdad?, y es lo que ha hecho posible que desarrollemos esta rica civilización, también a veces es nuestra trampa. Y otro de los grandes retos pues es el clima, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la naturaleza. Tenemos en Euskadi, en Guipúzcoa en particular, una naturaleza generosísima, bella, hermosa, pero pequeña, y tenemos que cuidarla. Yo realmente invitaría a todos, sobre todo a los más jóvenes, para que hagan ver a sus compañeros, a sus hijos, la película de Al Gore, de Una verdad incómoda. A la vez ahí nos daremos cuenta el gran presidente de los Estados Unidos que perdieron la oportunidad de tener los americanos. Ese es, por tanto, nuestro reto, ¿no?, las energías renovables, en los cuales se está haciendo ya una gran apuesta aquí en Guipúzcoa si se mira la lista de esas empresas que más apuestan por el I+D. Pero, desde luego, tenemos que continuar en eso. Y eso, hoy en día, exige computación, exige ordenadores. Esa es la imagen del ordenador ENIAC, que fue clave en la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial. En la época ocupaba una habitación como esta, elevaba la temperatura a 50 grados y dejaba sin luz a la ciudad de Filadelfia. Y hoy, el Macintosh que tenía Daniel, pues es capaz de computar más de lo que computaba ese ENIAC gracias a esa revolución tecnológica. Ese es el centro de supercomputación de Barcelona. No está aquí en Guipúzcoa, está en Barcelona. Igual no tiene que ser un objetivo a muy corto plazo, pero sí que hay otros ejemplos, como es este centro que está en Toulouse, el CERFAX de Toulouse, el Centro Europeo de Computación, que posiblemente aquí en Euskadi y en particular en Guipúzcoa tendría mucho sentido. Es una iniciativa que surge desde lo público y desde lo privado. Las empresas, como veis ahí, EADS, Meteo France, Onega, EDF, Electricité de France, Total, empresas de petróleo, de energía, de electricidad, de aviación, Airbus, etcétera, se ponen de acuerdo para crear un centro en el cual lo que se está realizando ya en el ámbito empresarial y académico se hibride, dando lugar a un valor añadido que genere un liderazgo de la región, en este caso de la región de Toulouse, en el ámbito internacional de la ciencia y tecnología. La computación, por tanto, como gran aliado, inspirada en el cerebro. No hay ninguna red de comunicación y de computación mejor que la de nuestros propios cerebros, pero las máquinas pueden hacerlo más rápido, ¿verdad? No lo pueden hacer mejor, pero sí lo pueden hacer más rápido, y en eso estamos. Y también el gran aliado, tal vez,
para analizar esos misterios del cerebro a los que antes aludía y para lo cual también hay un centro de reciente creación aquí en Guipúzcoa, como es el centro BCBL, de la misma red del nuestro, sobre Brain, Cognition and Language, cerebro, cognición y lenguaje. Y para concluir ya, antes de que me llame la atención por haberme excedido en el tiempo, y tal vez por un defecto un poco profesional de tener que empezar de manera desordenada, pero acabar con algunas conclusiones, me gustaría simplemente poner un pequeño recetario. Algunas de las que aparecen en la primera página, lo decía ya, lo recogía Pedro Luis Uriarte, hasta hace poco presidente de Innovasque, que hacía referencia a una conferencia que dio Esko Aho, vicepresidente actual de Nokia y anteriormente presidente de Finlandia, y que daba algunas recetas muy sencillas, muy parecidas en realidad a las que ya nos decía Nelson Mandela, ¿no? La primera, yo diría, es que se haga un análisis realista del tema del multilingüismo, ¿no? Y para que las apuestas sean realmente honestas y eficaces. En segundo lugar, se ha hablado antes de la educación, un sistema integral de educación. Este es un tema difícil, particularmente en el tema de las ciencias. Como todos sabéis, los niños ya muchas veces a los 10 años empiezan a demostrar una gran desafección por la ciencia. Y, sin embargo, tienen que seguir en el ámbito académico hasta al menos cuarto de la ESO. Ayer hubo una pequeña reformulación por parte del ministro Ángel Gabilondo de lo que va a ser el cuarto de la ESO, pero va a seguir siendo parte del ciclo obligatorio hasta los 16 años, ¿no? ¿Qué podemos hacer para garantizar esa educación universal y a la vez que todos los jóvenes tienen aquí, sin necesidad de irse a otro lado, al menos hasta el ámbito universitario, la mejor educación que merecen, aquella que le va a permitir desarrollar su potencial al máximo? Y posiblemente eso signifique nuevamente romper algún hielo y lanzar alguna iniciativa novedosa. El tercero es ser ambiciosos, tener esa dimensión y visión internacional. Creo que eso en Guipúzcoa nunca nos ha faltado, no va a ser difícil que sigamos haciendo eso. Cuarto es concentrar apuestas. Es otra de las recomendaciones de Esko Aho que nos recordaba Pedro Luis Uriarte. No podemos hacerlo todo a la vez. Tenemos que concentrar las apuestas, elegir algunas, ver cuáles son nuestras fortalezas, ver cuáles son las carencias y apostar fuerte. Ser abiertos y ágiles. Se ha hablado antes ya. Estamos en un mundo donde las fronteras no es que desaparezcan, se están moviendo, se están liquidificando gracias a la globalización. Tenemos, por tanto, que ser abiertos y a la vez ágiles, porque como somos más pequeños, somos menos, tenemos que movernos más rápido. Necesitamos más coordinación dentro del sistema vasco de I+D+I. Hay un gran número de agentes, pero tal vez faltan algunas apuestas colectivas que nos unan más. Y, por último, desde luego, grandes dosis de autocrítica y autoevaluación. Y como cristalización de esas un poco reflexiones, quería simplemente lanzar tres ideas. Una es esa idea de la Escuela Vasca de Posgrado de Excelencia Internacional, un poco recogiendo la pelota que nos ponían los líderes de nuestras mayores empresas. No hay región que tenga una chincheta en el mapa mundi de la ciencia, en esa telaraña de la ciencia. No hay ninguna región que tenga una chincheta, un punto gordo, como una parada de metro, y que no tenga en su seno una gran institución de enseñanza superior. Tenemos nuestras universidades, tienen que seguir su camino. Esa es una labor que hay que hacer ahora en el contexto de Bolonia, pero tal vez podemos hacer una apuesta en el siguiente escalón, justo en el de la enseñanza superior, donde, gracias precisamente a lo que digo en el punto 2, tal vez seamos pioneros, y es el tener un tejido empresarial absolutamente visionario, puntero e innovador, junto con una red de centros científicos y tecnológicos. Antes he mencionado algunos, aquí en Donostia hay otros ejemplos, el Donostia Center que todos conocemos, el Polimat en el propio edificio Corta. El propio edificio Corta ya es una iniciativa innovadora como incubadora de centros de investigación. Tenemos unas condiciones absolutamente únicas para conseguir esa armonía y esa conjugación de esfuerzos. Y tal vez, y barriendo ahora un poco para casa,
y yendo al terreno de lo más científico, de lo más computacional, tal vez apuntar en esa pequeña dirección de, nuevamente, en lugar de pedir que cada empresa desarrolle su pequeño laboratorio de I+D, intentar ir a iniciativas un poquito más colectivas donde podamos sacarle un mayor provecho y, sobre todo, para que lo que nosotros hacemos no se quede solamente en un cajón, sino que al final sea un software patentable, ¿de acuerdo? Que luego podamos compartir libremente si lo deseamos o podamos desarrollar productos comerciales gracias a él. Y por último, pues como seguramente no habré acertado en dar las respuestas a las preguntas que se me habían hecho, pues yo me excuso, como ya hizo en su día Newton. Si Newton no acertó, pues los demás no tenemos, no se nos puede achacar esa responsabilidad, recordando esa famosa frase de Newton, ¿no? Como decía, bueno, de todas maneras, relájense ustedes, porque por mucho que se esfuercen, lo que van a conseguir entender y saber es una gota de agua frente a un mar de incertidumbre y de interrogantes. Eskerrik asko.